por todo esto. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. Salmo 119. Dijo el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recitando este pasaje de la Escritura, el Señor defendió la tentación que tuvo contra Satanás, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creemos que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todo se va a cumplir de lo que está escrito, de lo que ha dicho el Señor, sus profecías, sus promesas, todos sus valores y principios están aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene alcance para cada una de nuestras necesidades como seres humanos. Dios, como nuestro creador, nos dio este manual, conociéndonos y sabiendo las necesidades que tenemos para tratar cada una de ellas. ¿Quiere tener éxito? Imprégnese, llénese de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ahí nos dice cómo ser buenos padres, cómo ser mejores en el matrimonio, cómo ser buenos en el trabajo, cómo ser todos los temas que el ser humano necesita, los encontramos ahí en la palabra de Dios. Aquí nos muestra quién es Dios, cómo podemos adorar a Dios, cómo podemos servirle. Y aquí nos muestra todo acerca de lo que Dios desea de nosotros. Su plan, su propósito, aquí nos lo muestra también. Salmo 119, verso 1. Lo vamos a leer todo esta mañana. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hay una bienaventuranza. La bienaventuranza es, porque la palabra dice bien y ventura, una buena aventura. La satisfacción de nuestra vida se encuentra en andar en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñarlas. Yo les quiero decir que nadie nos puede privar de leer la Escritura ni de estudiarla. Nadie. La Escritura no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? No es de interpretación privada. Sin embargo, sí se requiere disciplina para estarla estudiando, porque cuando somos indoctos, inconstantes en ella, podemos torcerla, podemos desviarnos. Cuando nuestro deseo no se centra en el deseo de Dios, no hay sinceridad, podemos torcerla. Por eso tenemos que ir con un corazón sincero y un corazón hambriento de que Dios nos revele su verdad, deseoso de ella. La palabra de Dios tiene algunas cualidades. Dice el verso 9 y 11: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti. Esas cualidades que muestra aquí, la primera que nos muestra es que nos aparta del pecado, nos limpia del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo podemos limpiar nuestra vida del mal? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí es donde les digo, hay diferencias, porque a veces sí queremos tener una religión, sí queremos decir que creemos en la Biblia, pero cuando Dios nos indica que tenemos que obedecerla, a veces no nos gustan algunos mandatos de Él, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo sí quiero oír la palabra de Dios donde dice que Dios es amor, pero donde Dios dice que Él es el justo, el que nos va a juzgar, entonces ya no quiero saber de Dios. Cuando Dios me pide que yo haga esto que yo no quiero hacer, ahí ya no quiero obedecer a Dios, ¿verdad? Pero si queremos limpiar nuestro camino y tener éxito al final, necesitamos obedecer a Dios en toda su palabra. En todo lo que Él nos indique en su palabra, aunque no nos guste, aunque la mayoría de la gente vaya en contra, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Entonces, nos limpia. Verso 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué encontramos también en la palabra? Delicia. Si verdaderamente algunos dicen, ay, qué aburrida, ay, jole, vamos a comer otra vez Biblia, vamos a leer otra vez la Biblia, ay, vamos a leer la Biblia todos los días. ¿Verdad que está más agradable la chatarra que la comida buena? ¿A cuánto les gustan más las papas fritas y la coca que el agua y una comida de verduras? ¿Verdad? Está más sabrosa la comida chatarra, dicen. Y sí, está más sabroso el Face, está más sabroso el Internet que la palabra de Dios muchas veces. Pero no nos beneficia, no nos nutre el Face tanto como nos nutre la palabra de Dios. Y tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Tenemos que llegar a nutrirnos cada día más y más. Entonces, es la palabra de Dios donde cuando empezamos a nutrirnos en ella, vamos a encontrar delicia. Empezamos a cambiar el gusto y vamos a encontrar delicia en la palabra de Dios. Quiero ver más, Señor, de ti. Quiero saber, quiero conocerte más y quiero saber más de la vida, quiero saber más de todo. Y el Señor nos empieza a profundizar más en su palabra. Y vamos conociendo más de lo que Él es. Y la palabra de Dios no pasa de moda, no ha pasado de moda. ¿Sí? Han pasado muchas modas, se han acabado aquellas modas, la gente estaba ilusionada con aquellas modas y ya fenecieron, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo. Sigue permaneciendo. ¿Por qué? Porque es eso, palabra de Dios viva y eficaz. Dice que son, aparte de mis delicias, son mis consejeros. ¿Quiere hallar un buen consejero? Vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Es el mejor consejero para nosotros, Señor. Dime qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer. Y empezamos a mirar el consejo que Dios nos da. Ha habido crisis en el mundo, económicas,
Una de las crisis que estuvimos viendo cercanas y que todavía está, pero se aceleró hace algunos años, fue una crisis, una recesión económica. Y mucha de esa recesión viene por el crédito que las personas han solicitado a los bancos y que no han podido pagar. Un crédito. Y los bancos facilitan todo para que uno pueda obtener el crédito. Los negocios, para que uno pueda echarse la deuda encima. Pero a la hora de pagar, híjole, ¿cómo le pago? ¿Cómo pago? Y se va endeudando y se van haciendo más grandes los intereses. Y uno de los consejos que el Señor nos da en su palabra es que no nos metamos en créditos. ¿No? ¿Por qué? Pero es que si yo no tengo el crédito no voy a progresar. No te metas en créditos. Si tienes, compras. Si no tienes, no compres. Híjole. Pero no queremos a veces obedecer el consejo de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Empezamos a decaer y nos empezamos a enojar contra Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me bendices? Yo te dije cómo hacerlo. ¿Sí? ¿No me quisiste escuchar? Verso 49, perdón. 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es consuelo a nuestra vida cuando hay aflicción, porque va a haber aflicción. Y qué bendición, ¿verdad? Hallar consuelo cuando no podemos encontrar consuelo en ninguna otra parte. Pero cuando estamos en la aflicción y escuchamos la promesa de Dios, nos reconforta. ¿Cuántas veces en ese tiempo de aflicción, cuando me dio el COVID, yo estuve viendo la palabra de Dios y viendo sus promesas y me daban esa firmeza, ese consuelo, ese gozo? Y cuánta gente estaba afligiéndose más, deprimiéndose más, asustándose más cuando estaba más fuerte la enfermedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es consuelo en la aflicción. He leído testimonios de hermanos en tiempo de su aflicción, que era tan severa que se acordaban de las promesas de Dios y eran reconfortados en terribles situaciones. En aquel tiempo que estaban siendo perseguidos por el gobierno nazi, había unos hermanos que estuvieron siendo oprimidos, secuestrados, se puede llamar, y llevados a prisión por causa del régimen, para que se quitaran de la palabra de Dios, para que no escucharan la palabra de Dios, y ellos se mantenían firmes y mantenían la victoria creyendo en la palabra de Dios. Ese consuelo les llegaba aún en medio de su aflicción más grande y no se doblegaban porque creían lo que Dios les estaba prometiendo. Nos da consuelo. Verso 97. Quiero ir más rápido. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Nos da sabiduría la palabra de Dios. Me has hecho más sabio con tus mandamientos. Verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. La palabra de Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría.
Digo, porque ahí nos dice Dios cómo vivir la vida. Aquí en la palabra de Dios. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos guía. Nos guía aún en medio de aquellas tormentas o oscuridades de la vida. Es como un faro al barco que nos va guiando, nos va dirigiendo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí cuando está la oscuridad y no vemos nada, si tenemos una lamparita, ya vamos más seguros por dónde vamos caminando. ¿Por qué? Porque nos guía. Verso 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Hay paz con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay ese gozo, ese reposo en la palabra de Dios. Cuánta confianza tenemos por la esperanza que Cristo nos dio. Cuánta confianza de saber que Dios está en control de toda la vida, de todas las cosas. Cuánta confianza nos da saber que Él provee las necesidades que tenemos a cada momento, a cada día. Y eso es paz. Paz que el mundo no da. Paz que ningún gobierno puede dar. Es la paz que Dios da y Dios nos la promete en su palabra. Cuando la encontramos y la vemos, encontramos paz. Paz. Hagamos pues estas indicaciones que el Señor nos da, ¿verdad? Hagamos un compromiso con el Señor, ¿verdad? El compromiso que realizó el salmista, dice el verso 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh cuánto amo yo tu ley. Señor, ayúdame a amar tu ley. Ayúdame a amar tu palabra. Sí, hagamos este compromiso con Dios y Señor, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a meditarla. Todo el día es ella mi meditación. ¿En qué estaba pensando el salmista? En la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Todos esos desasosiegos que tenemos en nuestra vida, las angustias, los sobresaltos, vienen muchas veces por no estar meditando en la palabra de Dios. Estamos haciendo prejuicios. Ay, híjole, ¿qué va a pasar al rato? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con la vida? ¿Va a llegar el tsunami para acá o no va a llegar? ¿Va a llegar ese meteorito? ¿No va a llegar? ¿Me van a atacar ahí esos bandidos cuando salga del trabajo, cuando vaya para el trabajo, cuando esté en la calle? ¿Qué va a pasar? Estamos meditando en puras cosas negativas. Y si estamos meditando en la palabra de Dios, ¿qué estamos confiando? Estamos confiando en la voluntad de Él, no en la voluntad del ser humano. La voluntad de Dios. No cae a tierra ni un pájaro sin su voluntad. Señor, si no es tu voluntad, así pase por el medio del fuego, no me voy a quemar. ¿Verdad? Meditar constantemente en la palabra de Dios. Señor, otro compromiso que quiero hacer, verso 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Señor, quiero hacer otro compromiso contigo, pero quiero hacerlo de corazón, ¿verdad?
voy a inclinar mi corazón a ti, voy a humillar mi corazón a ti. Quiero cumplir tus mandatos. Quiero obedecer tus mandatos del principio hasta el final. Señor, quiero hacer este compromiso, pero acá dentro, donde se hacen los verdaderos compromisos. Compromisos sinceros se hacen en el corazón. Señor, quiero hacer este compromiso contigo de cumplir tus estatutos, de obedecer tu palabra. Verso 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Dice el salmista, yo anduve errante como oveja extraviada. Búscame, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pidámosle al Señor no olvidarnos nunca de sus mandatos, nunca de su palabra. Había en la parábola del Señor dos casas, una construida sobre la arena y otra construida sobre la roca. El que oye mi palabra, dice, y la hace, le voy a comparar al hombre que fundó su casa sobre la roca. Al que no oye mis palabras y no las hace, le voy a comparar con aquel que la fundó sobre la arena. Van a venir vientos, tempestades, y el que esté fundado sobre la roca va a permanecer. Vamos a orar. Sí, incline su rostro, cierre sus ojos, medite en la palabra. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Cómo la toma? ¿En serio o no la toma en serio? ¿Es la palabra de Dios su alimento cada día, a cada momento? ¿O está dejando la palabra de Dios para otro día, para otro momento? ¿Está alimentándose de televisión, del afán? Va a venir tiempo que van a querer escuchar la palabra de Dios con más ganas las personas. Van a tener comezón en sus oídos por las cosas que vienen. Y dice que se van a amontonar maestros conforme a sus pensamientos, lejos de lo que Dios dice, para enseñar cosas que no son. Nosotros tenemos libertad para leer la Biblia. El Señor nos invita a leer la Biblia. Nos invita a escudriñarla. Cuando alguien te diga, tú no puedes leer la Biblia sin mí, aléjate de ese maestro. Si mi religión
no puedes aprender la Biblia, aléjate de esa religión, porque no es de interpretación privada. Puedes, pidiéndole al Señor su dirección, el apoyo del Espíritu Santo, decirle: enséñame, Señor, enséñame tu palabra. Y vas a mirar cosas hermosas, preciosas en la palabra de Dios. Ahí nos enseña que si uno muere sin Cristo, está perdido para siempre en el infierno. Va a ir al infierno por no creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero nos muestra el amor de Dios a través de Jesús, que si uno cree en Él, puede tener el regalo de la vida eterna. Si uno invoca a Jesucristo, puede tener ese regalo de la vida eterna. Si no has conocido a Jesús, esta mañana yo te invito a que le conozcas. Invócale a tu corazón como tu Señor y Salvador. Si no lo ha invocado, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, sé que soy pecador. Estoy escuchando que tú moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre por mí, que fuiste quebrantado por mí, para darme vida eterna y salvación. Ven a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. En tu nombre lo pido. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no vuelve a ti vacía. Que tu palabra, Señor, siga siendo nuestro alimento principal en nuestra vida. Que todos los que hemos escuchado que tenemos que hacer un compromiso contigo de meditarla, de amarla, de cumplirla, de obedecerla, Señor, lo hagamos, Señor, sinceramente de corazón, y que podamos ver los frutos de ella en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por darnos ese manual que nos conduce día con día a conocerte más, a saber, Señor, cómo adorarte, a saber cómo servirte. Te pedimos que no nos permitas olvidarnos de ella, que aunque el diablo quiera que no la leamos, nosotros podamos, Señor, hacer el tiempo, podamos hacer la dedicación, Señor, de escudriñarla día con día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos.